La prevalencia es una de las malformaciones más frecuentes, afecta al 5 al 8% de los individuos con cardiopatía congénita, ocupa el sexto o séptimo lugar de frecuencia, preponderancia del sexo masculino sobre el femenino, 2 a 3, y esto va a tener relación con lo que viene a continuación, porque es la malformación cardiovascular más frecuente en el síndrome de Turner. Más o menos un 30%, ¿no? Ya sabemos que el síndrome de Turner es el genotipo XZ. Bueno, aquí lo que estamos viendo es lo que se les había comentado, es una zona de estenosis, ¿no es cierto?, a nivel de la aorta. Igual estamos viendo acá, mira, esas son imágenes de resonancia magnética cardíaca en cortes coronales, pero en reconstrucciones multiplanares, ¿no? O sea, en una dimensión en 3D. Entonces, vamos a ver mejor, aquí vamos a ver mejor cómo es la coartación de la aorta también, o sea, la obstrucción, acá hay una preestenótica y acá hay una zona postestenótica, que es la que va a estar más dilatada, ¿no? Generalmente, porque puede ser a nivel de la aorta descendente, esta obstrucción o esta estenosis surge después de dar origen a la arteria subclavia izquierda, ¿no? Igual acá, mira, estamos viendo la coartación de la aorta y también acá, ¿no? La zona estenótica. En la radiografía que vamos a ver una erosión del borde inferior de las costillas, que se da 2 a 6 años después de los 5 años de edad. Se puede evidenciar en un 80% de pacientes. El signo del 3, que es la zona preestenótica y la zona postestenótica, ¿no? La coartación y la zona postestenótica. El signo de la E en el esofagograma. Vamos a ver que cuando hacemos un esofagograma, que es un estudio varitado del esófago, donde el paciente toma una papilla varitada, que es un contraste que va a permitir que el esófago se pinte de forma o se presente en forma radiopaca, va a tener las indentaciones de esas dilataciones de la aorta, esa dilatación preestenótica y postestenótica, y va a dar la forma de una E. Por eso dice signo de la E en esofagograma y una discreta cardiomegalia, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, mira, ya, todo esto acá lo puso para que ustedes pues lo vean, lo lean al detalle, pero aquí básicamente es una radiografía de tórax frontal donde vamos a ver un pacientito con hipertensión pulmonar y estamos viendo que tiene, este es para que lo vean en forma panorámica, y aquí ya lo vamos a ver de una forma más detallada, no más en un primer plano, donde vamos a ver la zona de la dilatación, ¿no es cierto?, está empezando a notarse. Ahora, aquí también nos hablan de un signo, el signo de Roessler, que no es más que la erosión a nivel de las costillas en el borde inferior. Hay una erosión debido a que estos vasos intercostales van a tener mayor presión sanguínea, ya que va a haber se van a formar unas ramas colaterales de las arterias cervicales y latidocervicales hacia la aorta descendente. Entonces, para poder bypassear, digamos, esta obstrucción, es que surgen estas arterias colaterales y esas van a ser las intercostales. Por lo tanto, las arterias intercostales lo que van a hacer es tener mayor presión sanguínea, y es por eso que van erosionando el borde inferior de las costillas, ¿no? Y eso es el signo del Roessler. Entonces acá estamos viendo una radiografía de tórax donde nos marcan la E, perdón, el 3, lo que estamos diciendo, que es la zona preestenótica, la coartación en sí, que sería la hendidura del 3, y la zona o la parte postestenótica, ¿no? Obviamente a nivel de donde se ubica normalmente el botón aórtico, ¿no? A ese nivel lo vamos a encontrar. Recordemos que ya habíamos visto en otras clases los arcos que hay en el borde izquierdo del corazón. Y este es un esofagograma. Esta zona radiopaca o esta imagen radiopaca, elongada, longitudinal, de un grosor mediano en la parte central, es el esófago. Sin embargo, vemos que este esófago ya al detalle tiene igual 2 indentaciones, ¿no? Dos depresiones en su pared posterior, y van a ser obviamente la zona preestenótica, la zona de la obstrucción o de la coartación de la aorta,
y vamos a ver la zona postestenótica. Entonces, estos signos, aquí lo estamos viendo sin el signo y acá ya con el 3, ¿no? Con el dibujo superpuesto. Entonces aquí, mira, aquí está, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando vemos una imagen así, nosotros tenemos que pensar en que puede ser una corrección de cianóticas con aumento de la vascularización arterial pulmonar. Vamos a ver en este grupo se incluye la mayoría de las anomalías cardíacas congénitas. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Cuando les pregunto si me escuchan es porque me sale un mensaje a mí en mi pantalla que dice su conexión a internet es débil. Entonces yo a veces pienso que puede que no me escuchen. Bueno, en este grupo, con de las cardiopatías con circuitos izquierda-derecha, que no son cianóticas y hay un aumento de la vascularización pulmonar, vamos a ver si incluyen los que se ven en la práctica clínica, ¿no? Comunicación, el CIA, o sea, comunicación interauricular, el drenaje venoso pulmonar anómalo parcial, el CIB y el PCA o el conducto arterioso persistente. Entonces, en cuanto a la comunicación interauricular, vamos a ver que se va a dar debido a un defecto en el tabique intraauricular, el cual puede ser a 3 niveles, ¿no? El seno venoso, que va a estar debajo de la entrada de la vena cava superior, que suele asociarse con drenaje venoso pulmonar anómalo, el ostium secundum, que va a estar debido a la permanencia de este ostium en la fosa oval en un 60% de casos, y el ostium primum, que es la porción inferior del tabique próximo de las válvulas auriculoventriculares en un 30%. Entonces, aquí va a haber obviamente una comunicación de la parte del corazón de la aurícula derecha con la aurícula izquierda, entonces va a haber una mezcla, va a haber un cortocircuito, va a haber un chum allí de izquierda a derecha, entonces va a haber en esos cortocircuitos se vamos a encontrar la dilatación de la aurícula y el ventrículo derecho y la dilatación de la arteria pulmonar. Obviamente porque va a haber más volumen en el lado izquierdo, pero al haber este paso hacia el lado que es hacia el corazón derecho, estos se van a dilatar, tanto aurícula como ventrículo, y obviamente de la arteria pulmonar también. ¿Qué voy a ver? Aquí vamos a ver una radiografía de tórax de un adulto, donde vamos a que son todas estas rayitas cardiomegalia, que ya saben que la podemos evidenciar por el índice cardiotorácico, sacaríamos el ICT, por abdominio dilatación de cavidades derechas, vamos a ver que por acá va a ser la dilatación, y vamos a ver también la dilatación de la arteria pulmonar. Como ya sabíamos, acá tenemos 3 bordes, ¿no? El botón aórtico y el segundo, 3 arcos, y el segundo arco es de la arteria pulmonar. Vemos que la arteria pulmonar está un poquito más prominente, ¿no? De lo normal, que es un hallazgo habitual en el adulto, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ver la dilatación de las cavidades derechas, que lo vamos a ver mejor en la radiografía sagital. Y por último, esta es una imagen de una resonancia magnética cardíaca, que acá en Chiclayo no se hace solamente, por lo menos solamente sé que se hace en Lima. La resonancia magnética cardíaca se hace en un centro de radiodiagnóstico y se hace con un cardiólogo. O sea, lo hace el tecnólogo, el radiólogo y el cardiólogo al mismo tiempo, porque es un estudio no solamente anatómico, sino también un estudio funcional, donde no solamente se va a ver la anatomía, la morfología, los defectos morfológicos, sino también se van a ver los problemas fisiológicos del corazón. O sea, se comienzan a estudiar volúmenes de eyección, toda la fisiología cardíaca. Es por eso que se necesita el cardiólogo, ¿no? Para poder hacer el estudio y para poder informar el estudio. Entonces vamos a ver que son secuencias en cine, es decir, secuencias en movimiento, que van a ser más útiles para poder detectar el tabique interauricular, porque va a generar ciertos flujos, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo a nivel de, esa es la aurícula derecha, el ventrículo derecho, esta es la arteria pulmonar, y lo que estamos evidenciando son las consecuencias de este tabique interauricular. La dilatación de la aurícula derecha, la dilatación del ventrículo derecho y la dilatación de la arteria pulmonar o del tronco de la pulmonar. En la comunicación interventricular vamos a ver que va a haber un defecto en el tabique interventricular.
Entonces, este tabique puede ser membranoso, se va a dar cerca de la válvula aórtica, puede ser trabecular en el septo muscular, pueden ser múltiples, lo que le dice que le confiere la imagen como de queso suizo. Puede ser a nivel infundibular o subpulmonar en el tracto de salida del ventrículo derecho por debajo de la válvula pulmonar, y puede ser también del septo de entrada, ¿no? Por detrás de la válvula septal de la válvula tricúspide. O sea, a todos estos niveles se puede ocurrir la comunicación interventricular. En esta comunicación interventricular se va a dilatar la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y o el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar. Entonces, igual acá va a haber un cortocircuito, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha, donde se va a mezclar la sangre oxigenada con la sangre no oxigenada, porque va a haber una comunicación interventricular, y entonces vamos a ver la dilatación de la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, también puede dilatarse un poco el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar. Entonces acá vemos una, denme por favor un minutito nada más. Ya, seguimos. Entonces les decíamos de que acá tenemos una radiografía de tórax frontal en incidencia lateral, y vamos a ver algo que nos va a llamar la atención. Va a ser la prominencia de los ilios pulmonares por el aumento de la vascularización pulmonar, la dilatación del cono de la pulmonar, también es una arteria pulmonar prominente, la cardiomegalia que se va a sacar con el ICT, y el doble contorno a nivel del borde cardíaco derecho, porque va a haber un doble, porque acuérdense que va a estar dilatada también la aurícula derecha, ¿no? Y vamos a ver un desplazamiento del bronquio principal izquierdo, que eso lo vamos a ver ya, para ver ese desplazamiento lo veremos en el lateral, efectivamente. Y por último, estas son imágenes de resonancia. Ya les digo que la resonancia cardíaca es uno de los mejores estudios para evaluar el corazón, claro, pero para evaluar el corazón tenemos ecocardiografía, el electrocardiograma, ¿no? Y también obviamente tenemos angiotomografía, angioresonancia, que es para ver un vaso determinado, y aquí también tenemos resonancia cardíaca. Entonces es una imagen en cineangio, quiere decir que es una imagen en movimiento. Y aquí mira el corazón, inclusive lo pueden estudiar en diástole, lo pueden estudiar en sístole, y lo que vamos a ver son los múltiples defectos que van a presentarse a nivel del tabique interventricular, ¿no? Con una configuración, como dicen, en queso suizo, ¿no? Como que tiene unas imágenes hexagonales, continuas, y nos demuestra, esto jamás lo vamos a poder ver obviamente en una radiografía. En radiografía vamos a ver los signos indirectos o las consecuencias de la alteración o de la malformación, ¿no? Pero en resonancia sí podemos ver la parte anatómica, morfológica y la parte funcional. También tenemos otra cardiopatía, que es el conducto arterioso persistente. Va a ser una malformación debido obviamente al nacimiento o a unas pocas horas, pero en algunos pues continúa este conducto arterioso, y va a conectar a la aorta torácica descendente proximal, como podemos ver aquí, ¿no? Con la porción proximal de la arteria pulmonar izquierda. En el arco aórtico derecho, o sea, pueden haber varios niveles de conexión, ¿no? El conducto arterioso se puede conectar con la porción distal de la arteria innominada izquierda, con la arteria pulmonar izquierda, y en el arco aórtico derecho también con su clavia izquierda aberrante, que es otra malformación también que suele pasar, es una variante anatómica. El conducto arterioso se va a unir, va a unir la aorta torácica descendente proximal con la arteria pulmonar izquierda, formando un anillo vascular. Entonces acá va a haber igual una comunicación, ¿no?
de sangre arterial con sangre venosa. Igual va a haber una mezcla, ¿no? Entonces, en el conducto arterioso persistente se va a dilatar la arteria pulmonar, obviamente al recibir tanto volumen de la aorta, imagínense, que tiene mucho más volumen, tiene mucho más presión, la aurícula y ventrículos izquierdos y la aorta ascendente. Entonces acá tenemos una radiografía de tórax frontal donde vamos a ver un desplazamiento del bronquio principal izquierdo, es la flecha punteada, la dilatación de la aurícula izquierda, y vamos a ver una prominencia del cono de la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar, vamos a ver que el cono, hasta ahorita en todos los que estamos viendo, todas las radiografías, estamos viendo la prominencia de la pulmonar o el cono de la pulmonar, ¿no es cierto? Y el arco aórtico que está arriba, ¿no? Que también está prominente. Está prominente el arco aórtico, está prominente la arteria del cono de la pulmonar, y también vamos a ver un desplazamiento del bronquio principal izquierdo. En las imágenes que siguen al costado, también son imágenes de resonancia magnética, donde lo que vamos a ver nosotros va a ser una dilatación del arco aórtico, aquí está la dilatación del arco aórtico, y del tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Las dos dilataciones. Luego vamos a ver en este corte axial, porque esto es un corte coronal y el corte axial, un vacío de señal, ¿no? De la aorta descendente, provocado por las turbulencias del flujo que surgen a través del conducto arterioso permeable. Cuando hay un vacío de flujo en resonancia, se va a ver hipointenso, de color negro, ¿no? A ver, por favor, se apagan sus micrófonos. Ahora, a ver, silencien sus micrófonos, por favor. Estaría en una ciudad, igual jamás lo vería. Pero tú ni siquiera tengas la mínima duda y sospecha, ni siquiera ir en 3 años. No me refiero ahorita, me refiero en 3 años. Entonces te vas a arreglar que eso. A ver, ¿quién tiene el micrófono prendido? Por favor, le voy a agradecer. Gracias. Entonces, ahora seguimos viendo anomalías cardiovasculares congénitas. Vamos a ver que en la radiografía de tórax lo que vamos a evaluar es la vascularización arterial pulmonar, la cual puede estar incrementada o disminuida, el tamaño de la silueta cardíaca, la cual va a estar incrementada o no, o va a tener alguna forma en especial. En cuanto a la clínica, bueno, no nos corresponde a nosotros evaluarlo, pero sí debemos conocer que puede haber presencia o ausencia de cianosis y va a permitir clasificar a estas cardiopatías en 3 grandes grupos. Por los circuitos de izquierda a derecha, que son no cianóticas con aumento de la vascularización pulmonar, como el CIA, el CIB, el drenaje pulmonar anómalo parcial, y el CAP, que es el conducto arterioso persistente, son no cianóticas con aumento de la vascularización pulmonar. Los cortocircuitos de derecha a izquierda, cianóticas con vascularización pulmonar normal o disminuida y con silueta cardíaca normal o aumentada. Tenemos la tetralogía de Fallot y la anomalía de Epstein. Y por último, las cardiopatías mixtas, que son cianóticas con cortocircuitos de izquierda a derecha y derecha a izquierda, con aumento de la vascularización pulmonar y silueta cardíaca normal o aumentada, por ejemplo, como la transposición de grandes arterias. El flujo pulmonar también estas magnéticas según el flujo pulmonar, el cual puede estar aumentado y pueden ser cianógenas, por ejemplo, como la conexión venosa pulmonar anómala, la transposición de grandes vasos, y las acianógenas como el CIA, CIB y el PCA, ¿no? El flujo pulmonar puede estar normal, pues aquí tenemos a las acianógenas como la estenosis aórtica, la cortación de la aorta y la estenosis pulmonar, y también tenemos a las del flujo pulmonar disminuido, cianógenas. Tenemos a la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar, la atresia tricuspidia, y las acianógenas no hay ninguna que tenga el flujo pulmonar disminuido. Entonces, para eso nosotros tenemos que saber cómo se ve una radiografía de un niño, ¿no? Vamos a ver que estas cardiopatías van a ser evaluadas en radiografías de niños muy pequeños. Estamos hablando de radiografías de niños de un mes, de mes y medio, de 2 meses, donde ya todos sabemos los efectos biológicos que nos puede ocasionar los rayos X en el ADN, y más aún en células jóvenes como la de los niños que tienen una abundante mitosis y células bastante inmaduras. Pero aquí se justifica el riesgo-beneficio, ¿no? Porque de hecho este niño debe tener una clínica
debe tener cianosis, un llanto continuo para poder sentirse mejor y aumentar la presión, mejorar la cianosis, o yo qué sé, ¿no? Una serie de signos clínicos que llevan al médico a pedir una radiografía de tórax. Entonces nosotros debemos saber cómo es la radiografía de tórax del niño. Vemos que tiene la forma de una pantalla de lámpara, o sea, todo el tórax, no todo el tórax. ¿No? Ahí. Tiene forma de una pantalla de lámpara, mira. Con las costillas van a ser más horizontales, no como en los adultos. Acuérdense las radiografías de un adulto que van más a tipo craneocaudales, van a ir los costales. En cambio aquí no, que son horizontales. Y los pulmones van a tener una orientación trapezoidal, ¿no? Entonces más o menos así es la radiografía de un niñito normal, ¿no? Y vamos a ver también el mediastino. Mira, el mediastino superior está un poco ensanchado, pero eso es por la presencia del timo, ¿no? Recuerden que los niñitos sí tienen timo, los adultos ya no, porque ya están en evolución, pero por eso es que se puede ver el mediastino incrementado, el mediastino anterior, y eso es normal en los niños. Ahora, el timo, este es el timo, mira, el timo está ubicado en el mediastino anterior, ya hemos dicho que es una de las 4 T's de la patología tímica, de la patología de vamos a ver que está ubicado en mediastino anterior. Se puede ver la trama vascular pulmonar. Yo la puedo ver a través del timo. Los contornos van a ser lisos o ondulados, bien definidos. Va a tener un contorno inferior medio cóncavo y no comprime estructuras vecinas. O sea, no está comprimida la tráquea está en su posición habitual. Mira, aquí está, este tubo radiolúcido, está central, no comprime el pulmón, no comprime el corazón, nada, ¿no? Entonces, esta es una esa es la imagen del timo que le llaman a veces en la silueta, o la imagen en vela de barco, ¿no? O de una vela, ¿no? Entonces, estamos viendo que este es el timo, y si no lo conocemos, y si no lo vemos, y no sabemos que esto es normal en una radiografía de un niño, de repente llega un niño y pensamos que es cualquier cosa, ¿no? Una neoplasia, una lesión neoformativa, yo qué sé, ¿no? Pero en realidad es el timo, y ahí nos está diciendo cómo para bien definidos, que tiene un contorno inferior cóncavo y que no comprime estructuras vecinas. Yo reviso la tráquea, yo reviso el pulmón, yo reviso el corazón, y bueno, todo se ve normal, excepto que tienes esta imagen agregada que va a ser el pulmón. Entonces vamos a empezar, bueno, continuando ya con lo que ya hemos venido hablando, tenemos la patología de Fallot. Representa el 10 al 11% de los casos de cardiopatía congénita. El desplazamiento anterior es por un defecto en el debido al desplazamiento anterior del tabique infundibular, da origen a 3 malformaciones básicas. Por eso se llama tetralogía, porque son 4. Pero aquí vamos a ver las 3 malformaciones y el último componente, que serían los 4, van a formar las 4 alteraciones que forman la tetralogía, ¿no? Entonces, el origen es una y va a dar origen a la estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho. Ese es uno. 2, la comunicación interventricular amplia. 3, el acabalgamiento de la aorta por encima de la comunicación interventricular. Y el cuarto componente, que ya es como una consecuencia de las 3 anteriores, es la hipertrofia del miocardio del ventrículo derecho, secundario a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Obviamente, si hay una estenosis del tracto de salida de la sangre del ventrículo derecho, este ventrículo derecho va a tener que estar dilatado, porque va a aumentar su presión intraventricular para poder expulsar la sangre también, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Esas son los componentes, ¿no? La estrechez de la válvula pulmonar. Aquí está. La estrechez de la válvula. Tenemos el desplazamiento, la comunicación, mira, la abertura del transecto del tabique interventricular, donde va a comunicar a los dos ventrículos. Recordemos que en estas malformaciones siempre va a haber una comunicación interauricular o interventricular, porque es la única manera de poder sobrevivir, ¿no? De poder tener un chum donde junte la sangre venosa con la sangre arterial. Es decir, tiene que haber un mecanismo compensatorio debido a la malformación que tiene el paciente. Entonces tenemos la comunicación, el tabique interventricular entre los ventrículos izquierdo y derecho,
adyacente a esta comunicación, allí nomás cerca, se va a realizar la aorta, ¿no? El desplazamiento de la aorta sobre justo el defecto del tabique ventricular, y por último el engrosamiento de la pared ventricular derecha, que sería el otro componente, ¿no? La fisiopatología depende mucho de la severidad de la estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho. Va a condicionar el volumen del flujo sanguíneo pulmonar y el cortocircuito a través de la comunicación interventricular. La obstrucción severa se va a asociar con cortocircuito derecha-izquierda interventricular, hipertrofia del miocardio del ventrículo derecho, flujo sanguíneo pulmonar muy reducido, impide el desarrollo normal de las arterias pulmonares, hipoplasia y estenosis de arterias pulmonares. Entonces, mira, el patrón de flujo es ¿no? Sabemos nosotros que la sangre va a llegar a la aurícula izquierda, luego llega al ventrículo izquierdo, y aquí también por la parte del corazón derecho llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, pero acá va a seguir dos rutas, ¿no? Tanto se va a ir una parte por el tabique interventricular y se va a mezclar con la sangre del ventrículo izquierdo y van a salir hacia la aorta, ¿no? Que la aorta está obviamente en un mal sitio de implantación, ¿no? Está justo adyacente al defecto del tabique interventricular. Y por otro lado, otra parte de la sangre que está mezclada va a ir a través de la pulmonar, pero el tracto de salida va a estar obstruido, ¿no? Entonces, ese es el flujo o la fisiopatología, digamos, de la circulación en una tetralogía de Fallot. Aquí lo que mantiene al paciente es la comunicación interventricular, ¿no? Donde se va a mezclar la sangre venosa con la sangre arterial. ¿Cuál es la clínica? Vamos a ver hipodesarrollo físico, cianosis universal de piel y mucosas, corazón de tamaño normal, pero hemos dicho que podría haber un poco de dilatación del ventrículo derecho, soplo sistólico expulsivo por estenosis pulmonar, segundo ruido único y reforzado, poliglobulia, insuficiencia cardíaca congestiva, fatigabilidad, palpitación yugular, hepatomegalia congestiva, edema de miembros inferiores y ascitis. En síntomas podría haber una cianosis progresiva, fatigabilidad, crisis hipóxicas e hipocratismo cianótico, ¿no? Que son, así como la imagen de la niña que está abajo, de la persona que está abajo, los deditos en palillo de tambor, ¿no? Con uñas en vidrio de reloj. Entonces, ¿cuál es la imagen que yo voy a ver característica en la radiografía de tórax? Vamos a ver, en la radiografía de tórax vamos a ver el signo de la bota, ¿no? O de la bota o el zapato sueco, también le llaman, ¿no? Característico. Se produce primero por en la punta, va a ser la elevación del lápiz cardíaco debido a la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, el ventrículo derecho se dilata y empuja un poco el ventrículo izquierdo. Entonces, es la punta que vemos nosotros acá bien sobresalida, ¿no? Y por la concavidad de la arteria pulmonar principal, ¿no? Entonces, básicamente aquí, no es un arco prominente como en el CIA, en el CIB, que se veía casi como un botón aórtico más, sino más bien al contrario, es una concavidad, ¿no? Entonces, esta concavidad de la pulmonar más esta punta del ventrículo izquierdo, vamos a ver qué va a ser la imagen del zapato sueco, ¿no? Son imágenes en resonancia magnética, no, perdón, son tomografías cardíacas en cortes axiales y cortes coronales, donde lo que vamos a ver va a ser igual, ¿no? Una comunicación interventricular, aquí, una comunicación interventricular. Vamos a ver el cabalgamiento de la aorta cerca de la comunicación interventricular, cerca de la comunicación, y la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, claro, ¿no? La arteria pulmonar al salir tiene una zona de menor calibre, y la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? La hipertrofia del ventrículo derecho. Esto es en tomografía cardíaca. Esta es una tomografía también en una reconstrucción coronal oblicua, donde nos está demostrando primero la comunicación interventricular, el ventrículo derecho se comunica con el ventrículo izquierdo, y vamos a ver la aorta, ¿no? La cual vimos que su zona de ubicación es inmediata a la comunicación interventricular,
Y por último, el ventrículo derecho más dilatado. Mira el ventrículo derecho más dilatado, el miocardio, a diferencia del ventrículo izquierdo, cuando debe ser al revés, el ventrículo izquierdo es el más prominente. Pero acá tenemos una dilatación del ventrículo derecho. Luego tenemos también la transposición de las grandes arterias. Vamos a ver, por favor, denme un minutito que me están llamando, un minutito. Ya, seguimos entonces ahora con la transposición de grandes arterias, que también es otra malformación. Vamos a ver que es una cardiopatía congénita cianótica, más común en neonatos, 5 a 7% de malformaciones cardíacas congénitas, frecuente en los bebés de madres diabéticas, ojo con eso. Rara vez se asocia con un síndrome o una malformación extracardíaca, y hay una discordancia ventrículo-arterial en la que la aorta surge del ventrículo derecho y la arteria pulmonar surge del ventrículo izquierdo. Entonces, mira, estos son los flujos. Nosotros sabemos de que la aorta debería ser que está saliendo del ventrículo derecho, y las venas pulmonares que deberían llegar, digamos, al ventrículo derecho, eh, salir del ventrículo derecho, salen del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esos pacientes sobreviven? O siguen adelante, es por esto, ¿no? Porque tienen una comunicación interventricular. Entonces vamos a ver que la sangre arterial va a llegar a la aurícula derecha, perdón, izquierda, y también puede haber un CIA. Puede haber un CIA, puede haber un CIB, para que pueda mantener para compensar, digamos, esa malformación congénita, ¿no? Entonces la sangre pasa al ventrículo izquierdo, parte pasa igual al ventrículo derecho,
De igual manera, por la aurícula derecha pasa la sangre del ventrículo derecho. Si hubiera un CIA, va a pasar sangre también del otro lado, de la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y va a salir hacia la aorta, ¿no? Obviamente sale sangre mezclada. Igualmente va a pasar aquí en la, en la arteria pulmonar, ¿no? Igual vamos a ver que también va a haber una comunicación y también puede salir sangre mezclada. Entonces vamos a ver que la comunicación intraauricular es la que nos pueden ayudar un poco a la sobrevida de estos pacientes. Entonces, ¿cómo vemos la imagen? Vamos a ver una radiografía de un recién nacido donde muestra un estrechamiento del mediastino superior, porque recordemos que el mediastino anterior, superior y anterior es bastante ensanchado, entre comillas, en los niños, sin embargo aquí está un poquito disminuida. La ampliación de la silueta cardíaca con una normal convexidad en la frontera de la aurícula derecha y el aumento del flujo vascular pulmonar, ¿no? Aquí. Características típicas de la transposición de las grandes arterias. La misma imagen con un dibujo superpuesto muestra las características de la silueta cardiomediastinal, el signo de huevo en una cuerda. Ustedes saben que en radiología pues los signos son un poquito así medio raros, pero bueno, este es el signo y seguro le va a venir en el examen, ¿no? Entonces el signo, no sé cuál pregunta, pero igual los signos sí, por ahí siempre se pregunta el signo del huevo en una cuerda. Entonces esa es la transposición de grandes arterias, ¿no? Aquí tenemos también nosotros imágenes de resonancia, donde vamos a ver también la transposición de grandes vasos. Y vemos, mira, la arteria pulmonar que está saliendo del ventrículo izquierdo, la aorta que sale del ventrículo derecho. Igual acá, esto es que hacen una reconstrucción en 3D a colores, ¿no? Y ese es un corte coronario y ese es un corte axial. Entonces la aorta saliendo del ventrículo derecho y la arteria pulmonar saliendo del ventrículo izquierdo. Entonces la tomografía y la resonancia cardíaca son importantísimas porque nos va a permitir ver muchísimo mejor lo que queremos evaluar, ¿no? Más que una radiografía, obviamente, pero de repente a ustedes si les toque evaluar una radiografía de un niño que te llegue con síntomas cardiológicos, ¿no? Entonces, tú te acuerdas tus malformaciones, los signos, que el zapato sueco, que el huevo en la cuerda, yo qué sé, y ahí vas a poder, eh, eh, puedes poder por ahí diagnosticar alguna patología. Bueno, el tratamiento no nos incumbe a nosotros, pero solo para conocimiento general. El 50% fallece en el primer mes de vida, de los no tratados el 15% sobrevive 6 meses y el 10% un año. Es una malformación bastante importante, pues son, imagínense, son 4 componentes de la malformación. Ah, no, son transposición de grandes vasos, ¿no? Son las dos, son la aorta, pues es la más importante. Cuando se acompaña de C y B, la sobrevida es de 80% en la primera semana y de 4% al año. Eso es bastante bajo igual, ¿no? Y se puede administrar infusión de prostaglandina para mantener el conducto arterioso persistente, que sería la comunicación permanente entre la aorta y la arteria pulmonar. Y si el septum interventricular está intacto, se practica una septostomía. Claro, porque a nosotros ahí en estas malformaciones necesitamos que haya una comunicación de derecha a izquierda, ¿no? Para poder mantener la vida. Y la oxigenación de la sangre. Entonces, ahora tenemos otra anomalía de representa el 0,5 al 0,7% de los casos de cardiopatía congénita. Se asocia a terapia de litio orales durante el embarazo. Única malformación congénita cianótica del corazón en el que la aorta y el tronco pulmonar son pequeños. Se caracteriza por el desplazamiento de las valvas septal y posterior de la válvula tricúspide en la porción del ventrículo derecho. Es decir, hay una ubicación de la tricúspide más inferior, se ubica más hacia el ventrículo derecho, resultando en solo una cámara casi ventrículo auricular común derecho. Es lo que estamos viendo acá, ¿no? Está generalmente relacionado, a veces hay un CIA, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, aquí esta es la válvula tricúspide, que las valvas van a estar mal ubicadas, van a estar, no hay una ubicación correcta de las valvas de la tricúspide y están ubicadas casi hacia el ventrículo derecho, haciendo que todo esto sea casi todo solamente una cavidad auriculoventricular derecho. Entonces, imagínate, ¿no? Tenemos acá el flujo que llega por la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y vamos a ver que por aquí va a salir hacia la aorta. Y acá tenemos la aurícula derecha, acá están las válvulas de tricúspide que están ubicadas hacia
inclinadas, desplazadas, orientadas hacia el ventrículo derecho, perdón, si están mucho más abajo. Entonces la aurícula, llega a la zona de la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, pero no va a pasar de todo, y va a haber un regreso de la sangre, va a haber una insuficiencia de esta válvula, ¿no? Va a haber un regreso de la sangre, y obviamente lo que va a salir por las arterias pulmonares, obviamente va a ser poca, ¿no? Poca el contenido de sangre, porque gran parte se va a retroceder o va a tener un flujo anterógrado, ¿no? Y ahí también puede haber una comunicación interauricular, ¿no? Para poder mantener ese shunt. Entonces, como vemos en la radiografía de la anomalía de Einstein, vemos una cardiomegalia masiva con disminución del flujo pulmonar, obviamente disminución del flujo pulmonar, porque estamos viendo acá, mira, cómo hay una disminución acá del flujo, ¿no? Debido a que hay un flujo anterógrado o una insuficiencia, ¿no? De la mitral. Entonces, el flujo de acá del ventrículo derecho va a pasar a la aurícula en gran parte porque esta válvula no se va a cerrar bien, y poco flujo va a pasar a la pulmonar. Entonces, tenemos una disminución del flujo del flujo pulmonar. Vamos a ver en la vista frontal que un dibujo superpuesto le ponen pues el signo de la caja, ¿no? Una apariencia causada por la ampliación de la aurícula derecha y la hipoplasia del tronco de la pulmonar. Acá no vemos pulmonar, ¿no? No es como en el CIA, en el CIB, en la coartación de la aorta que veíamos prominente, parecía otro botón aórtico. Aquí más bien es lo contrario, no vemos una hipoplasia de la pulmonar, y es lo que nos va a dar el signo de la caja. Aquí tenemos una imagen de tomografía en un corte sagital, donde vamos a ver el desplazamiento de la válvula tricúspide, ¿no? Mira, está muy hacia inferior del ventrículo derecho, el cual está disminuido de tamaño. Inclusive aquí parece que hubiera ya un ventrículo derecho atrializado, es decir, es como si fuera una sola cámara, ¿no? Entre la aurícula y el ventrículo, porque la tricúspide está muy desplazado o muy orientado hacia inferior, ¿no? Acá lo podemos ver mejor. En el tratamiento, la corrección quirúrgica es controvertida, tanto como el momento de la intervención. Lactantes, adolescentes, no se sabe. Se hace un reemplazo valvular o una plastía tricuspidea, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es corregir, ¿no? La disposición que tienen las válvulas de la válvula tricúspide, y por último se cierran ya las alteraciones que trae como consecuencia la malformación cardíaca de base. Otra malformación cardíaca también es el retorno venoso pulmonar anómalo total. En este caso, las venas pulmonares no logran drenar en la aurícula izquierda, y en lugar de eso forman una aberrante conexión con alguna otra estructura cardiovascular. Representa el 2% de las malformaciones cardíacas, y pueden haber 4 tipos, dependiendo a qué nivel es que estas venas van a drenar, ¿no? El 55% si fuera a nivel supracardíaco. El tipo 2, que representa el 30%, será si se une ya sea al seno coronario o a la aurícula derecha. El tipo 3, que es el menor porcentaje, un 13%, implica una conexión a nivel intracardíaco o infradiafragmático inclusive. Entonces, aquí tenemos lo que se les ha comentado en la diapositiva anterior, la clasificación según los sitios de conexión anómalas de las venas pulmonares. Puede ser a nivel supracardíaco, a nivel cardíaco o infradiafragmático o mixto, ¿no? Una mezcla de ambos. Entonces acá, mira, vamos a ver nosotros que tenemos las venas pulmonares, las cuales tendrían que llegar a la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Pero estas se unen detrás de la aurícula izquierda, forman una vena y se conectan para poder llegar a la vena cava superior, ¿no? Entonces, mira, vamos a ver aquí, las drenan en la aurícula izquierda, se juntan, forman una vena posterior a la aurícula derecha, forman la vena innominada y llegan a la vena cava inferior. Es el lugar más frecuente de retorno venoso, o sea, que pueden llegar a la vena cava superior, pero pueden llegar a otros niveles también. Están hablando, ya nos han dicho, ¿no? En el seno coronario, puede ser inclusive infradiafragmático, pero lo más común es que las venas pulmonares que van a llegar a la aurícula izquierda se junten ellas, formen una sola vena innominada y luego se conecten con la vena cava superior, y la vena cava superior obviamente va a llegar a la aurícula derecha, y una vez más, ¿no? Una vez más
al haber esta mezcla de sangre, una vez más aquí va a haber una comunicación interauricular, ¿no? Entonces, al haber esa comunicación interauricular, este shunt es lo que va a hacer posible que el paciente todavía pues compense su malformación cardíaca de base, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener en la radiografía? Desde un neonato, esa anomalía cardiovascular se asemeja a un muñeco de nieve. La vena dilatada vertical. Ay, Dios mío, por favor. A ver, un ratito. Ya, disculpen chicos. Bueno, entonces tenemos, lo que pasa es que la pandemia todavía no termina, por favor síganse cuidando y hay pacientitos que están ingresando para estudio de tomografía de tórax, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver de que en la radiografía de un neonato esta anomalía cardiovascular se asemeja a un muñeco de nieve, donde la vena dilatada vertical va a estar a la izquierda, vamos a ver aquí, la vena innominada va a ser la parte superior y la vena cava superior a la derecha. Bueno, ahí sí, pues normal, ¿no? La posición de la vena cava, solo que va a ser un poco más dilatada. Y van a formar el muñeco, la cabeza del muñeco de nieve, ¿no? Y el cuerpo va a estar formado por la aurícula derecha, que va a estar también ampliamente dilatada, ¿no? Entonces, mira, ese es el signo del muñeco de nieve. Entonces, más o menos para que tengan una idea, ¿no? Estas son las venas, la vena dilatada, o sea, se juntan las venas pulmonares, luego tenemos la vena innominada y la vena cava superior, ¿no? Y por último el cuerpito lo va a formar la aurícula derecha dilatada. El tratamiento es quirúrgico por excelencia, se utiliza la técnica del paro circulatorio con hipotermia profunda, con circulación extracorpórea. El colector venoso se anastomosa en la aurícula izquierda, que es a donde debería llegar. Se cierra el defecto septal auricular, claro, que es el que nos ayuda a compensar, ¿no? La alteración, ya se cierra porque ya estás corrigiendo la malformación. Y la técnica quirúrgica varía dependiendo, claro, del tipo de conexión anómala, ¿no? Dependiendo de dónde se ha conectado. Luego tenemos también otra alteración que es el retorno venoso anómalo, pulmonar anómalo parcial. La anterior era total, este es parcial. Y se llama parcial porque es la anomalía en la cual una o más de las venas pulmonares están conectadas a una vena sistémica. Así se lo llama en esta cardiopatía, este signo, es producido por una vena pulmonar anómala que drena uno o todos los lóbulos del pulmón derecho. A esa vena se le llama la vena cimitar, la cual va a ser una curva hacia el exterior o a lo largo del borde cardíaco derecho y va a ir desde la parte media del pulmón y cuando llega ya casi al seno cardiofrénico se va a hacer un poquito más ancha y va a drenar ahí a la vena cava inferior, ¿no? Es por eso cuando se vuelve un poco más ancha a nivel de su tercio inferior es que se llama la vena, tiene el tipo de, la forma de una cimitarra, ¿no? Entonces, mira, este es el pulmón derecho y vamos a ver que esta vena va a drenar, o bien puede drenar de uno de los lóbulos o puede drenar de los tres lóbulos, pero ¿a dónde se va a ir? Va a irse a la vena cava inferior, ¿no? Se ve a la vena cava inferior y según como vaya la orientación, es decir, hacia más inferior, se va haciendo un poquito más gruesa, ¿no? Esta vena de la cimitarra, ¿no es cierto? Y luego ya, pues llega la aurícula izquierda y luego, perdón, derecha, pasa el ventrículo derecho y ya está, ¿no? Pero este drenaje es anómalo, pues, ¿no? Pero es parcial porque solamente es del pulmón derecho. Ya puede ser de un lóbulo o de todo el pulmón derecho, formando la vena cimitar. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver una radiografía de tórax en un paciente con un soplo en el corazón y vemos que esta es
la opacidad que les digo, que es esta opacidad de acá, ¿no? Curvilínea, que es la que está acá, que hacia inferior se hace más anchita, se va aumentando en grosor, que se extiende hacia abajo del hilo esquizofrénico del mismo lado, con el grosor incrementado a nivel del tercio distal. Entonces podemos decir que puede ser un retorno venoso pulmonar anómalo parcial. Tenemos también la atresia pulmonar, con el consiguiente hipodesarrollo del infundíbulo y de la arteria pulmonar y sus ramas. Va a tener que cursar ¿con qué? Con una comunicación interventricular, ¿no? Entonces acá, mira, estamos viendo que va a haber una alteración a este nivel, ¿no? La alteración al nivel del ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Con la salida de la arteria pulmonar, aquí va a haber un defecto. Sin embargo, tenemos el defecto, va a ser compensado por una comunicación interventricular. El organismo es muy sabio, el organismo de verdad es perfecto. Entonces, cuando hay una alteración, el organismo ve la forma, la manera de cómo un momento, pero también se agudiza aquí donde surgen ya los signos, los síntomas, ¿no? Y llegan al médico. Y en algunos casos a veces es muy tarde también. Entonces vamos a ver, las valvas de la válvula pulmonar van a estar fusionadas, ¿no? Aquí están, esta es la pulmonar, están fusionadas, formando una membrana que va a desviar el flujo del ventrículo derecho. Desde hacia la aurícula derecha, regurgita a través de la tricúspide, aumenta la presión en la aurícula derecha y la sangre se desvía por el foramen oval hacia la aurícula izquierda. El ventrículo derecho y la válvula tricúspide usualmente van a ser hipoplásicos, claro, porque no tienen mucha capacidad para poder contener mucho contenido de sangre, ¿no? Entonces va a ser hipoplásica la pulmonar, va a ser hipoplásica la tricúspide, la tricúspide y el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Estas membranas se cierran, entonces hay un regreso de la sangre, vuelve a regresarse por la tricúspide hacia la aurícula derecha, y obviamente esta sangre pasa por la comunicación interauricular al ventrículo también, a la aurícula izquierda, y también podría llegar al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de la atresia pulmonar. La clínica, cianosis universal desde el nacimiento, crisis hipóxica, segundo ruido único, ¿no? Acá hallazgos más importantes son la dilatación de la aurícula derecha, como vemos acá, ¿no? Ay, perdón. Como hemos visto acá, mira la aurícula derecha totalmente dilatada porque le llega sangre de la vena cava superior, le llega sangre de la vena cava inferior y le llega sangre de la regurgitación por la válvula tricúspide, ¿no? Debido a que hay una obstrucción aquí a nivel de la salida de la pulmonar. Entonces, esto lo voy a ver como una dilatación de la aurícula derecha y una disminución del flujo con hilios poco marcados. Obviamente que no voy a ver flujo en la pulmonar, porque mira, no está pasando, ¿no? Entonces está pasando, pero en poca cantidad, no como debería ser, ¿no? Entonces veo una hipoperfusión pulmonar, ¿no? Y la dilatación de la aurícula derecha. Esa es una imagen de tomografía cardíaca donde vamos a ver la falta de permeabilidad aquí a nivel de la arteria pulmonar en la salida del ventrículo derecho. Sin embargo, si hay poca salida, la arteria pulmonar aquí vemos que sí se ha pintado. ¿Y por qué se ha pintado? Porque hay una comunicación a través del conducto arterioso persistente. O sea, o bien tiene un CIA o tiene un conducto arterioso persistente, como podría ser acá, ¿no? Aquí, esa comunicación. Tiene una comunicación de la aorta, del arco aórtico con la arteria pulmonar, ¿no? El PCA. Tratamiento, si el ventrículo y la válvula tricúspide crecen a un tamaño adecuado, se cierran todos los cambios de flujo. Si se mantiene hipoplásico, se trata como si tuviese circulación de ventrículo único, con un bypass del ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares. Claro, bypassea la zona de la obstrucción de la salida de la pulmonar. Y se ha reportado que estos procedimientos paliativos han sido exitosos. Si se presenta atresia de arterias coronarias proximales, sí tendría que haber un trasplante cardíaco, ¿no? Luego tenemos la atresia tricuspidia. Es una agenesia completa de la válvula tricuspidia e inexistencia del orificio correspondiente, y esto sucede en las primeras 8 semanas
no hay comunicación auricular. De 4 a 10 por cada 1000 recién nacidos vivos, se verifica casi un 0,08%. Entonces nosotros sabemos que va a haber, tenemos a la aurícula derecha y al ventrículo derecho con su válvula tricúspide, sin embargo, en este caso, la válvula tricúspide no está desarrollada, ¿no? ¿Y qué tenemos en compensación? Un CIB. Tenemos un CIB en compensación y también tenemos un CIA. Entonces, siempre tenemos, una vez repito, mecanismos compensatorios, ¿no? No es que el cuerpo se queda con la malformación, ¿no? Se ve la manera de compensar y obviamente cuando ya se corrige mediante cirugía, también ya se corrigen también esos defectos que al inicio no servían para compensar la malformación, ¿no? Cianosis al nacimiento, puede haber un soplo sistólico, un segundo ruido único, pulsos distales pueden ser débiles o ausentes, existe coartación de aorta agregado, ¿no? Entonces, mira, esas son imágenes de resonancia en cortes axiales, donde vamos a ver la atresia tricuspidia, ¿no? Con un ventrículo derecho de verdad hipoplásico, pequeño, atrófico, y una gran dilatación de la aurícula derecha, mira, una dilatación muy, muy grande de la aurícula derecha. Igualito acá, una atresia tricuspidia, vamos a ver un ventrículo derecho que casi ya ni se ve, parece un vestigio, un rudimento, ya algo rudimentario del ventrículo derecho, y luego vamos a ver toda la aurícula derecha que sí está bastante dilatada. Neonatos con cianosis se ve emitir con salandina para mantener el conducto arterioso persistente permeable, para poder tener el shunt arterial y venoso. El siguiente paso de paliación es una anastomosis entre la vena cava superior y las arterias pulmonares. Puede ser de 13 meses de edad y reduce el volumen de carga del ventrículo izquierdo. Y la cirugía modificada de Fontan, que se realiza de 1.5 a 3 años, que va a ser una anastomosis de la vena cava inferior con las arterias pulmonares y la colocación de un deflector que va a lo largo de la aurícula derecha. Eso ya lo verán cuando llevan pues, cirugía cardiovascular, ¿no? Y el flujo va directamente a las arterias pulmonares, disminuyendo la posibilidad de que se dilate la aurícula derecha. Claro, eso es lo que se busca. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta, chicos? Más que una pregunta, una petición, doctora. ¿Podría pasarle vos sus diapositivas al delegado? Ah, ya, sí. Se los paso en PDF, porque para Sí, no hay problema. el PowerPoint. Pero sí se trataba de hacer en la exposición lo más práctico, lo más fácil, lo más interesante y sobre todo lo puntual, porque cardiopatías o malformaciones congénitas es un poquito engorroso, ¿no? Pero bueno, a mí sí me gusta, pero igual para que vean la radiología. Como les digo, resonancia magnética, cardíaca y tomografía cardíaca acá no hacen, ¿no? Tomografía cardíaca sí hacen en Trujillo, resonancia cardíaca creo que no, solamente en Lima, pero lo que sí podemos nosotros ayudar es con una radiografía, ¿no? Con la radiografía de tórax, evaluarla bien, ver bien, sobre todo que son niños, no te olvides de la clínica, evaluar los signos, los síntomas, la cianosis, los deditos, el dedito en palillo de tambor. Ya, bueno, cuando lleven cardiología les enseñarán a escuchar los soplos, el soplo sistólico, telesistólico, protosistólico, en fin, ya es todo un mundo. Pero la idea es que si tienen a la mano una radiografía, sepan cuando una radiografía es normal, por lo menos lo normal, y que se graben por lo menos los signos, ¿no? Los signos de, si no te acuerdas de qué patología es, pero te acuerdas del zapato sueco, te acuerdas del huevo en la cuerda, te acuerdas de la vena cimitarra, te acuerdas de la caja, ves entonces que algo no está bien. De repente no vas a poder decir, ah, es una anomalía de Einstein. Bueno, pero ya ves que es una imagen morfológica del corazón patológica, ya tú puedes derivar ese pacientito, ¿no? A un pediatra o a un cardiólogo, y con eso ya le sacaste la vida. Ya, solo con eso, ¿no? Con saber lo normal y que eso no es normal, ¿no? Algo te llama la atención que no es normal. Y si te acuerdas de tus signos, muchísimo mejor, ¿no? Dice probable malformación congénita cardíaca, ¿no? Entonces, acordándose cómo se ve el timo, no vayan a ver el timo alarmen a los familiares, ¿no? Que hay una imagen, pues un tumor, ¿no? Y es simplemente el timo que se ve de forma normal en los niños. Recuerden que los adultos ya no tenemos timo, ya está involucionado. Y más bien pueden haber tumores que son los timomas, ¿no? Que te ensanchan medicina anterior en radiografía de tórax en el adulto. Ahora, en los niños es poco frecuente, pues no, más bien vas a encontrar más bien su timo normal. Entonces, lo que más se les pide es eso, ¿no? De que se acuerden de las imágenes, ¿no? Sobre todo cuando estén solos con su radiografía.
porque ahí no va a haber quien los ayude, de repente no va a haber ni señal siquiera para que me manden la foto por WhatsApp. Así que ahí están ustedes solitos con su placa. Entonces, acuérdense y si fuera posible, ahí les he puesto algunos esquemas con flujos para que vean, inclusive el flujo está detalladito al costadito, ya no lo he leído porque ya, bueno, yo ya he hecho estas exposiciones, pero para que ustedes entiendan el flujo y más o menos tengan una idea de lo que van a ver en la radiografía, ¿no? Entonces, si hay un poco, si la pulmonar es tipo clásica, obviamente voy a ver disminución del flujo pulmonar, del flujo sanguíneo pulmonar, ¿no? Si esta vena cimitarra comienza a llegar más hacia la vena cava inferior y se va a dilatar más en la parte inferior, es por eso que lo voy a ver más ensanchado y voy a ver esa zona radiopaca, ¿no? En el caso del CIA, CIB, el PCA, ¿qué voy a ver? Una prominente arteria pulmonar y yo estoy viendo que parece otro botón aórtico. Sin embargo, en otros, como en tralogía de Fallot, yo voy a ver más bien una hipoplasia en la pulmonar, entonces yo casi ni la veo, ¿no? O en la anomalía de Einstein también se ve hipoplásica la pulmonar, ¿no? Entonces, así más o menos ustedes van correlacionando la fisiología cardíaca con la fisiopatología y las imágenes de radiología, que es lo que se ha hecho en esta exposición. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, queja? Por favor, mi grupo, ¿qué hora es la práctica en la tarde? ¿A qué hora? Johan, por favor, mi grupo en la tarde, ¿qué hora es la práctica? Creo que me ha respondido. Doctora, una pregunta. Sí. Doctora, una pregunta, dígame, queda una duda, digamos, en un paciente neonato recién nacido que tenga un soplo cardíaco, y se realiza así un estudio, digamos, ecocardio, donde se observa una comunicación interauricular, el, ¿esto sería un defecto interventricular con comunicación interauricular o...? ¿Cómo se te escucha, pero un poquito alejado, entrecortado? En un paciente neonato con un CIA, No, que presenta un soplo cardíaco. ya, tiene un soplo cardíaco, ya, Ya, y se le realiza un ecocardiograma, un ya, ecocardio y ya, y se observa una comunicación interauricular. ya. ¿Qué digamos hay en, digamos, es un defecto interventricular con comunicación interauricular o? No, si tienes, no, pues si ya le hicieron una ecocardiografía, ¿no? Donde ya vieron, es como una ecografía al corazón que lo hacen los cardiólogos y ya han detectado, ahí se puede ver si es que fuera solamente un CIA o fuera un CIB, ¿no? Ella ya lo detectan sola, ahí también es un buen estudio, ¿no? Porque de hecho un niño para hacer una resonancia magnética es más complicado, hay que sedarlo, una tomografía también, pero si le han detectado solamente un CIA, solamente es lo que han podido ver en ese estudio, ¿no? No teníamos que pensar de repente que no han podido ver un CIB, porque también lo podrían haber visto, ¿no? Pero doctora, el soplo cardíaco no es un CIB. No, el soplo cardíaco van a haber varios tipos de soplos. Mm, Van a haber varios tipos de soplos. Eso lo van a ver en cardiología, el sistólico, el protosistólico, el claro. telesistólico, el holodiastólico, o sea, en los diferentes tiempos, en sístole, en diástole, y como te digo, encima de los tiempos hay el proto, sistólico, el holo, sistólico, el tele, diastólico, o sea, ya es un mundo de cardiología que ahí yo no entro, pero soplos hay un montón. Gracias, doctora. Uh -huh. A ver, 8:30. Me están diciendo aquí que no se ve en el campus, algo así de la clase, no, porque no se quedó grabado en el campus. La verdad,
No lo sé, voy a hablar con el doctor Hoyos para que me diga cómo se hace para subir al campus, porque desconozco la forma, cómo hacerlo, ¿no? No hay ningún problema, la podemos subir. Solamente que me diga cómo y lo hacemos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a ver, por favor, con mi grupo, ¿a qué hora es la práctica hoy día? A las 4, doctora. Ya, perfecto. A las 4 quedamos. Bueno, chicos, entonces eso es todo. Espero que hayan entendido. ¿Se han entendido, verdad? Sí, doctora. Gracias. Ya, ok, cuídense, pórtense bien. Gracias, doctora. Gracias, La pandemia doctora. no se ha Hasta acabado. luego. Cuídense. Ya, chao, chicos. Chao, chao, chao. Chao, chao.